Buenos días con todos, estimados tecnólogos en formación. Bienvenidos a nuestra clase del contenido 2 dentro de la unidad 2 de Seguridad Penitenciaria. Hoy vamos a abordar uno de los temas más delicados, técnicos y francamente más importantes de su futura carrera: las técnicas de registro corporal, lo que comúnmente llamamos cacheo, y la revisión de celdas. El propósito de esto es claro: prevenir que circule contrabando, ya sean armas, drogas o teléfonos, y mantener el control disciplinario. Pero, y aquí viene el corazón de la clase de hoy, todo esto debe hacerse bajo un principio fundamental: el respeto a la dignidad humana y la privacidad. En el contexto que vive el Ecuador, con la permanente tensión en nuestros centros de privación de libertad, muchos podrían pensar que la seguridad está por encima de todo. La tentación es decir, primero el control, luego los derechos. Pero hoy vamos a desaprender esa idea. Vamos a entender que la seguridad legítima, la única que funciona a largo plazo, se construye sobre el pilar de la dignidad, no a pesar de ella. Empecemos por el porqué filosófico y legal de esto. La dignidad humana no es un privilegio que se pierde al cometer un delito. Como lo planteaba Kant, es un valor inherente a la persona. La sentencia que recibe una persona privada de libertad, PPL, es la privación de su libertad de movimiento. La sentencia no incluye la humillación. Cada vez que realizamos un procedimiento, estamos en la máxima expresión de la tensión entre seguridad y derechos. El Estado, a través de ustedes, los agentes, tiene el deber de mantener la seguridad, sí, pero debe hacerlo usando los medios menos lesivos. Piénsenlo de esta forma: el sistema penitenciario busca, o debería buscar, la rehabilitación. ¿Cómo esperamos rehabilitar a alguien si el sistema mismo utiliza tratos degradantes? Un registro abusivo, una humillación, es contraproducente, genera resentimiento, reafirma conductas antisociales y crea barreras inmensas para la reinserción. Les hablo desde la experiencia. Un agente que humilla a una PPL durante un cacheo pierde instantáneamente la autoridad moral. Si nosotros rompemos las reglas para registrar, ¿con qué cara le decimos a la PPL que cumpla las suyas? La humillación solo genera respuestas agresivas. Un registro digno reduce la fricción. Esto no es solo filosofía, es ley. A nivel internacional, las reglas Mandela son nuestra guía. La regla 1 dice que el trato humano y el respeto a la dignidad son la base de toda la gestión penitenciaria. Y la regla 54.4 es específica: las personas sometidas a cacheo no deben ser humilladas por el proceso. Humillación, aquí, significa arbitrariedad, exposición innecesaria, usar lenguaje soez. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10.1, refuerza que toda PPL será tratada humanamente, y la Convención contra la Tortura prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Un registro mal hecho, por ejemplo, colectivo, en público, con burlas, califica perfectamente como un trato degradante. Ahora, aterricemos esto en Ecuador. Nuestra propia Constitución de la República, en el artículo 66, garantiza el derecho a la integridad personal, física, psíquica, moral y sexual, y prohíbe explícitamente la tortura y los tratos degradantes. Más aún, el artículo 51 reconoce los derechos específicos de las PPL, y el Código Orgánico Integral Penal, COIP, junto al reglamento del SNAI, si bien habilitan el registro como herramienta necesaria, lo limitan siempre al marco constitucional. No hay ley en Ecuador que permita la humillación como método de control. Por eso, el principio clave que deben memorizar y aplicar es el de proporcionalidad y necesidad. Necesidad significa que el registro no puede ser un capricho. Debe basarse en una rutina justificada, como la salida a una audiencia o el ingreso después de una visita, o en una sospecha razonable, información de inteligencia, comportamiento errático, una alerta de un can. Y proporcionalidad significa que el nivel de invasión debe ser proporcional a la amenaza. No se justifica un cacheo a fondo con desnudo solo porque una PPL regresa de la biblioteca del centro. Se necesitaría inteligencia específica
de que oculta algo en su cuerpo para llegar a ese nivel. Ahora que entendemos el por qué, veamos el cómo técnico. Hablemos de las técnicas de cacheo corporal y sus niveles de invasión. El objetivo es detectar contrabando, armas improvisadas, punzones, drogas y, en nuestro contexto ecuatoriano, de forma muy crítica, tecnología como teléfonos, SIMs o cargadores que sabemos se usan para la extorsión y coordinar delitos desde adentro. Pero cuidado, el cacheo es un momento de alto riesgo también para ustedes. La PPL puede agredirlo o puede tener objetos ocultos como agujas que pueden herirlo. Por eso, el uso de guantes de protección resistentes a cortes y pinchazos es obligatorio. Es su primer elemento de bioseguridad. Dividimos los cacheos en 3 niveles. El nivel 1 es el cacheo superficial o pat-down. Es una revisión sistemática sobre la ropa. El umbral de justificación es bajo. Se usan controles de rutina diarios, como movimientos entre pabellones o después de visitas. La metodología debe ser sistemática. La PPL debe estar en una posición de desequilibrio controlado, por ejemplo, de espaldas a usted, pies separados y manos en la pared o la nuca. Es fundamental la verbalización. Usted debe narrar lo que hace. Voy a realizar un cacheo superficial. Voy a tocar su espalda, cintura, piernas. Esto reduce la percepción de arbitrariedad. La técnica es usar la palma o el dorso de la mano, con presión firme pero no dolorosa, siguiendo una secuencia. Cuello, hombros, axilas, brazos, luego el torso por la espalda, la cintura, prestando tensión a la pretina del pantalón, un clásico para ocultar cosas, y finalmente las piernas, de la ingle a los tobillos, por dentro y por fuera. Los puntos ciegos comunes son las ingles, axilas y entre los dedos de los pies. Si el nivel 1 no es suficiente, pasamos al nivel 2, el cacheo medio. Esto implica la remoción de algunas prendas y la revisión de pertenencias. El umbral es medio. Quizás la PPL lleva ropa muy holgada que impidió sentir algo, o usted detectó un bulto no identificado. Esto ya no se hace en un pasillo, debe realizarse en un área privada o semiprivada, como un cuarto de registro. Aquí se le pide a la PPL que se quite zapatos, calcetines, chaqueta, gorra. Luego usted inspecciona esos objetos. Dobla la suela de los zapatos, revisa las plantillas, palpa las costuras y forros de la ropa. Finalmente, tenemos el nivel 3, el cacheo a fondo, o strip search. Este es el procedimiento más invasivo, pues requiere la remoción total o parcial de la ropa para una inspección visual. Por lo tanto, su umbral de justificación es el más alto. No puede ser rutinario, jamás. Se necesitan motivos fundados y serios. Ejemplos: inteligencia específica de un informante, una alerta positiva de un can de drogas, una alerta de un escáner corporal, o el regreso de una visita íntima donde se sospecha un ingreso. Y algo crucial, esto nunca queda a discreción del agente de línea. Requiere autorización expresa y documentada del jefe de turno o del director de la unidad. El procedimiento debe seguir la mejor práctica, el desnudo parcial secuencial. Se hace en un cuarto privado, cerrado, solo con el personal esencial. Se le explica a la PPL el motivo general. Primero, se le pide que se quite la ropa superior. Usted inspecciona visualmente y la ropa. Luego, se le pide que se ponga la ropa superior. Y después, que se quite la ropa inferior. Esto evita que la persona esté completamente desnuda en un solo momento. Se le pide que levante los brazos, abra la boca, muestre las plantas de los pies. Si la sospecha es de ocultamiento en cavidades, se usa la técnica de levantar y toser, ponerse en cuclillas y toser. La PPL lo hace ella misma. El personal solo observa visualmente. Y aquí debo hacer una distinción crítica y absoluta: el cacheo de cavidades o intrusivo. Esto es cualquier penetración física, con dedos o instrumentos, del ano o la vagina. Grábense esto: el personal de seguridad penitenciaria, es decir, ustedes, tiene prohibición absoluta de realizar un cacheo de cavidades. Si usted introduce un dedo en una PPL, acaba de cometer un delito grave.
Si la sospecha de que oculta algo internamente persiste después del nivel 3, se considera un procedimiento médico. La PPL debe ser trasladada a la enfermería y el procedimiento debe ser realizado por un médico o enfermero calificado, generalmente, y salvo emergencia médica, con una orden judicial o de un fiscal. Su trabajo termina en la inspección visual. Esto nos lleva directamente a los protocolos de género y privacidad. La regla de oro es simple. El personal que realiza cacheos corporales, nivel 1, 2 y 3, debe ser del mismo género que la PPL. Para el registro de mujeres PPL, la exclusividad es femenina. Solo personal femenino, sin excepciones. La motivación, además de la decencia, es que hay una alta prevalencia de historial de trauma y abuso sexual en la población femenina, como lo reconocen las reglas de Bangkok. Un agente masculino realizando un cacheo puede causar una retraumatización severa y, por supuesto, ningún personal masculino debe estar presente u observar, ni por cámaras, un cacheo a fondo de una mujer. Para los hombres PPL, la preferencia es personal masculino. En el caso de PPL transgénero, que es un desafío moderno, la mejor práctica se basa en la identidad de género autopercibida. Lo más respetuoso es preguntar a la PPL, en privado, si prefiere que el registro lo realice un agente masculino o femenino y documentar esa elección. En cuanto al entorno, están prohibidos los registros a fondo colectivos. Nunca, repito, nunca, se saca un pabellón entero al patio a desnudarse. Eso es un acto de humillación masiva e ilegal. Además, un cacheo nivel 3 debe hacerse con el protocolo de 4 ojos, 2 agentes del mismo género. Uno realiza la inspección y el otro actúa como testigo de seguridad, protegiendo a la gente y garantizando que el procedimiento sea correcto. La tecnología moderna es nuestra mejor aliada para equilibrar seguridad y dignidad. Los escáneres corporales de ondas milimétricas que crean un avatar genérico y resaltan objetos sin mostrar el cuerpo, o las sillas POS que detectan metal en cavidades, deberían ser siempre la primera opción antes de recurrir a un nivel 3. Finalmente, pasemos del cuerpo al espacio, los procedimientos de registro de celdas. El objetivo es el mismo, contrabando, pero también riesgos de seguridad como barrotes cortados o planes de fuga. Puede ser un registro rutinario, por sospecha, inteligencia, o un registro general o shakedown de todo un pabellón, usualmente tras un incidente grave como un motín o un homicidio. Esto requiere planificación. El mando superior autoriza y el equipo de registro tiene un briefing. ¿Qué buscamos? ¿Hay celdas calientes? Se definen roles: seguridad perimetral, el equipo de extracción, C3, los registradores y el documentador de evidencia. La fase 1, el C3, control y contención, es la más peligrosa. Hay que asegurar el pasillo y luego extraer a la PPL de la celda con órdenes claras. Paso crítico: se cachea, nivel 1 o 2, a la PPL antes de moverla a un área de contención segura. No queremos que saque un arma de la celda. Una vez la celda está vacía, viene la fase 2, la ejecución metódica. El principio es ser sistemático. Lento es suave, suave es rápido. La prisa comete errores. Mínimo 2 agentes por celda. Uno registra y el otro vigila la puerta. Usamos el método de cuadrantes. Dividimos mentalmente la celda en 4 zonas y registramos de forma ordenada, por ejemplo, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. El cuadrante 1 puede ser el área de descanso. Revisamos el colchón, las costuras, la almohada, la estructura de la litera, buscando tubos huecos. El cuadrante 2, el área sanitaria. Inspeccionar el inodoro, la cisterna, el tanque de agua, tuberías y, muy importante, los desagües, usando linterna y espejo. Es un lugar común para anclar contrabando con hilo dental. El cuadrante 3, las pertenencias personales. Revisar cada prenda, costuras, dobles fondos en botes de champú, hojear libros, revisar lomos. El cuadrante 4 es la estructura de la celda. Golpear las paredes buscando sonidos huecos. Revisar rejillas de ventilación, luminarias y, fundamentalmente, verificar la integridad de los barrotes de las ventanas. Si encontramos algo, fase 3, no lo movemos. Llamamos al documentador,
se fotografía in situ, se recoge con guantes y se mete en bolsa de evidencia. Iniciamos la cadena de custodia con un acta de registro y hallazgo. Y recuerden la regla 55. La celda no debe quedar destruida. El registro es exhaustivo, no vandálico. La propiedad legal de la PPL se respeta. Antes de que la PPL regrese, se la vuelve a cachear, para asegurar que no tomó nada en el área de espera. En resumen, jóvenes, el error más común es el registro arbitrario o negligente, donde se destruyen bienes lícitos. Ese tipo de mala praxis erosiona la legitimidad del personal, y en el contexto de alta tensión de Ecuador, es la chispa que enciende el pabellón. El cumplimiento estricto de estos protocolos, C2, no es un obstáculo, es la herramienta más efectiva de desescalamiento y prevención de motines. La dignidad y la seguridad no son opuestos, son la misma cara de la moneda del profesionalismo. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.